vamos a ponerle un título, ¿verdad? Una vida rendida al Señor. Título para que podamos dirigirnos, una vida rendida al Señor. Ok, damos gloria a Dios y arrancamos en el nombre de Jesús. ¿Bajo qué idea? Una persona dependiente y rendida se mantiene consagrada con una actitud correcta, dando frutos genuinos de la obra de Dios y toda la gloria a Dios continuamente. Una persona que vive de esa manera, con una actitud de sometimiento a la voluntad de Dios, de rendirse a la voluntad de Dios y de depender de Él, que es casi conecto, de no hacer cosas por su cuenta, de estar siempre pidiendo dirección, principalmente, obviamente, en tiempos de oración, de querer seguir los lineamientos de la palabra, de querer agradar a Dios más que a sí mismo, y obviamente entregarlo todo. Es una persona que sí va a llevar una vida consagrada, rendida, que es lo que Dios quiere, para que Él pueda usarle como Él quiera, porque al final es parte de lo que Dios busca en cada uno de nosotros, hallar pequeños Cristos, por decirlo de esa manera, gente con actitud como la que tuvo Jesús, y nadie más sometido a la voluntad del Padre que el Cristo vivo. Entonces, obviamente la voluntad de Dios fue perfecta a través de Jesús, porque Jesús se sometió en todo, sus oídos estaban siempre atentos a escuchar lo que Dios quería y a obedecer. Y aun cuando Él fue y es Dios encarnado, Él tomó una actitud de no moverse por tanto las cosas que Él sabía, sino por las cosas que le informaban, que era el Espíritu Santo el que lo dirigía continuamente. Pero Él sabía que al tomar la forma de hombre y renunciar a mucho a sus capacidades, porque lo hacía sometiendo su voluntad al Padre, por decirlo de esa manera, y tenía que buscar la voluntad del Padre, como nosotros tenemos que buscar la voluntad del Padre como hombre, porque como hombre Él ganó la victoria. Como Dios, Él no tenía nada que pelear, Dios ya nadie puede con Él, pero como hombre, como el segundo Adán, Él logró la victoria siendo perfecto. Obviamente su naturaleza divina y la fuerza del Espíritu Santo le colaboró, pero había tentaciones en ese sentido que Él pudo haber fallado, y nunca falló. O sea, fue perfecto como hombre, estoy hablando, y murió, ya sabemos, resucitó, hizo la voluntad perfecta del Papá. Por eso Padre le dio nombre sobre todo nombre, y que en su nombre se doble toda rodilla y en el nombre de Jesús todos teman. ¿Por qué? Porque Él halló el hombre perfecto. Dios se hizo hombre y fue hombre perfecto. ¿En el sentido de qué? En el sentido de la sumisión, en el sentido de la obediencia. La Biblia nos dice que Jesús aprendió, por lo que Él padeció, obediencia. Nos dice eso en el libro de Hebreos. O sea, si podemos decir que Jesús aprendió algo, sí, Él aprendió a obedecer. Pero ¿cómo va a aprender si Él era Dios a obedecer? Siendo Dios, Él no tenía que obedecer a nadie y siempre estaba conectado con el fluir de Papá, y en la eternidad, como el verbo de Dios, todas las cosas le obedecían y era un solo sentir, y siempre fue así. Pero ahora que Él se hace hombre y Él renuncia en mucho a sus atributos de deidad y solo los utiliza cuando sabe que Papá se lo permite, no los utiliza siempre, entonces Él empieza a moverse como un ser humano bastante normal, por decirlo de esa manera, renunciando a su preconocimiento, a su super, hiper, mega sabiduría, a su omnipotencia, sino que Él deja que esa omnipotencia salga cuando es la voluntad del Padre y fluya a través de Él solo cuando el Padre lo quiere. Si Papá quería que Él se cansase, Él, aunque estuviera llevando una carga, porque era trabajador, para que usted me entienda, el hijo del carpintero, trabajó con su papá en ese sentido, y la carpintería no era como lo que es ahora, sino que más bien por otra línea de artesanía artesanal, pero trabajaban todo tipo de materiales, no era solo que carpintero, como dicen, la madera, ¿me explico?
de todo tipo de material pesado, y si él estuviera haciendo trabajo en piedra o lo que fuera y se cansaba, decía, bueno, yo soy Dios, entonces fluyo y fluyo, alimento y ya me quito el cansancio, o me levanto la piedra y no siento nada. No, él operaba como un humano común y se cansaba, tenía agobios físicos como muchos de nosotros, el sol lo afectaba, necesitaba ir al baño, necesitaba tomar agua, etc. O sea, se hizo hombre y fue también tentado como cualquier otro hombre. Pero él, al estar sometido a papá, en esa vida rendida, papá le daba esa fuerza continuamente y también le permitía usar sus atributos divinos cuando papá lo quería. Entonces él aprendió a obedecer. Él aprendió, si papá no me da permiso, no lo hago. Por eso él decía, yo nada hago por mi propia cuenta, sino lo que veo y oigo del Padre. ¿Y cómo él podía estar tan así rendido? No era automático. Para poder estar así rendido, él tenía que estar sometido en oración, aprendiendo continuamente y bebiendo la palabra, conectado con el Espíritu Santo día a día. Tenía que estar alimentando su espíritu, para que me comprendan, para que eso fluyera continuamente. Y obviamente fortaleciendo su carne también, que a través de la obra de alimentarse físicamente y del Señor también fluía, pero también había momentos que tenía que ayunar para poder conectarse. O sea, lo que estoy tratando de decir es que Jesús se hizo 100% hombre. Entonces, nosotros no vamos a llegar jamás a la dimensión de Jesús. Somos polvo, pero podemos dejar que el Espíritu de Jesús, las actitudes de Jesús nos dominen bastante y nos ayuden mientras peregrinamos en esta tierra para ofrecernos a papá. Pero también podemos hacer lo que nos da la regalada gana y dejar que la carne y el yo se levante y hacerlo a nuestra forma. Entonces ya no sería una vida muy dependiente ni muy rendida a Dios, sino que sería una vida independiente e insujeta al Señor. Entonces, cuando uno toca un tema o aborda un tema como estos, la persona puede pensar, yo me someto a Dios o yo soy sujeto a Dios, pero yo quiero poner en tu corazón que hasta cierto punto todos los cristianos estamos rendidos y sometidos a Dios y dependemos de Dios hasta cierto punto, pero una vida realmente rendida, sometida, entregada a Dios como Dios quiere, no son muchos, para que me entiendan, no son muchos, es muy poco lo que hay, pero yo quiero que vayamos hacia eso. Yo quiero que vayamos a la perfección, como dice la palabra, la perfección en Dios, en Cristo, ¿verdad? Porque por nuestra propia habilidad jamás, pero que vayamos hacia eso, vayamos hacia más. Entonces, por eso es que quiero presentar delante de usted el tema el día de hoy. Pero una cosa he entendido por experiencia y por la palabra, que no es cuestión de decir, soy cristiano y automáticamente dependo de Dios y automáticamente estoy rendido a Dios. Porque una cosa que he entendido y he aprendido, no solo a la luz de la palabra, sino vivencialmente, es que se necesita un corazón y una actitud rendida. Y eso no siempre está operando. A veces en los hechos parece que uno está sometido, pero internamente no está tan sometido. Entonces el monstruo a veces, además que a veces casi siempre va por dentro y a veces no se nota. La mayoría de las veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta que hemos dejado de rendirnos y de depender de Dios. Hasta que Dios llega y hace algo, y cuando Él hace algo nos damos cuenta que no teníamos ni la actitud ni la entrega que se supone que deberíamos tener. Cuando uno normalmente la pasa tranquilo, por decirlo de esa manera, o bien, uno no se da cuenta cuando se salió. Hasta que Dios es el que le hace a uno un ubicatex, y entonces uno dice, me salí y ni cuenta me di.
¿cómo decir? No me cayó, diría el tico. No noté el momento en que me deslicé fuera de la senda de la rendición y de la dependencia de Dios. ¿Y cómo te das cuenta que no estás allí? Solo por medio del Espíritu Santo, que te lo hace saber. Pero cuando Él te lo hace saber, inmediatamente vienen sentimientos. No, los cristianos no nos movemos por sentimientos, pero cuando Dios nos da ese ubicatex, inmediatamente vienen sentimientos. Y quiero mostrártelo a la luz de la palabra, y muchos de ustedes, o algunos de ustedes, se van a dar cuenta, a medida que yo hablo, ay, me salí. Y ni cuenta me había dado. ¿Ok? Entonces vamos a lo que compete y a lo que interesa. Pastor, acláreme. Está hablando de una vida rendida al Señor, de depender de Él continuamente. Sí, una característica de la persona que está rendida al Señor es que tiene un corazón quebrantado continuamente. Es un corazón quebrantado continuamente y una actitud humilde continuamente, no por ratito, sino fluida. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que mi corazón no está quebrantado? O sea, está durito, para que ponerlo en tico. Ok. Leamos, por ejemplo, David. Es obvio que después de que David pecó con la mujer de Urías de Betsabé, y luego se arrepintió después de que lo avergonzaran un poquito cuando le mandaron el profeta Natán y le llamaran la atención en público, y luego él reconociese que él había entregado a un hombre inocente para que lo matase, para quedarse con la esposa. Sabemos que en el Salmo 51 David escribe el Salmo mostrando su real y genuino arrepentimiento. Pero yo quiero que veamos ciertas palabras que dijo David que nos puedan ayudar para entender eso. Salmo 51, 6 al 17. Ok. Hay bastante, pero vamos a leer desde el 6 al 17. Dice la palabra del Señor, y escribía el salmista: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Vamos a ir ahí avanzando. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Él se sentía hasta cierto punto indigno y sucio. ¿Por qué? Porque ya ciertamente había pedido perdón, pero reconoció su falta. Entonces muchas veces cuando el corazón está duro, la persona pide perdón, pero no reconoce verdaderamente su falta, ni le parece grave. Lo hace superficial porque el corazón se ha endurecido. La Biblia dice que Dios nos va a dar, y de hecho lo ha hecho, nos dio un corazón de carne en lugar de uno de piedra, pero a veces parece que ese corazoncito de carne parece que se endurece. Entonces llega uno y lastima a una persona, para poner un ejemplo, le dice par de groserías, y pasa mucho en los matrimonios, dice uno, eso no es nada, pero fue una grosería a veces muy fuerte, pero uno no siente dolor por haber lastimado, y entonces un poquito dice, no, eso no está bien lo que dije, Señor, perdóname. A veces le dice perdón uno a Dios nada más, no le dice a la persona, pero a veces va y le dice perdón a la persona, pero aunque le dice perdón, no siente que haya lastimado a la persona tan profundo como lo hizo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, el hecho de pedir perdón no necesariamente significa que tú estás suavecito. Es señal, gracias a Dios, de que por lo menos Dios todavía está trabajando en nosotros y todavía nos convence de pecado, y así debe de ser. Pero cuando el corazón está quebrantado, hay una actitud que va más allá todavía, sino que uno se siente, ¿cómo le hice eso? ¿Qué herida la que le causé? ¿Qué daño, qué daga, qué estaca la que clavé con esas palabras? Señor, perdóname lo que le dije a esa persona.
me siento horrible y ya le pedí perdón, sé que me ha perdonado, pero Señor, ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Me explico? Va más allá. El quebrantamiento no es solo, perdón, eso no es nada, como a veces el ser humano lo hace. Entonces David, cuando él estaba en pecado, él no sentía que su pecado era grave. Él sintió la gravedad del pecado hasta que él se arrepintió. Y cuando él se arrepintió, Dios empezó a provocar en él un real arrepentimiento, no solo con cambio de dirección, porque ya él dejó, obviamente, el tipo de muerto y se separó de la mujer. Luego, obviamente, si en esos días no iba a estar apegado a ella, luego ya después vuelve a ella, pero eso le afecta, porque ya se había casado con ella, me refiero. Pero luego su corazón también se suaviza. Entonces, una de las cosas que pasa cuando viene el arrepentimiento es que cambian de dirección, pero a veces la persona cambia de dirección, pero no hay suavización del corazón. No sé si me explico. Dios lo que quiere es que nos arrepintamos, cambio de dirección y de pensamiento, y nos convirtamos, cambio de dureza de corazón a corazón más suave. Arrepentidos y convertidos son dos cosas que Dios ama que vayan juntas, no son siempre lo mismo. Entonces, como le digo, usted puede arrepentirse, dejar de hacer algo malo que estaba haciendo sin que su corazón se haya suavizado al respecto. Pues cuando hablo de quebrantamiento es la parte de la conversión continua, de ese corazón que se mantiene suavecito siempre. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios trató con nosotros y dijimos, bueno, no, tenemos que dejar de hacer eso, pero también nos sentimos quebrantados. Nos recordamos de las cosas malas que hicimos y cómo ofendimos a Dios y cómo ofendimos a otras personas. Y no fue así como que ya. Y cuando veníamos al Señor sentíamos como que compungido el corazón, porque son dos sentimientos que a veces van de la mano. Si la persona no cambia y no deja de hacer lo que seguía haciendo, prueba de que no se arrepintió, porque el arrepentimiento es cambio de mentalidad y cambio de dirección. Pero si la persona no siente nada, es prueba de que no se ha convertido. ¿Me explico? Entonces no nos movemos por sentimientos, pero una manera de saber cuando estoy quebrantado es que lo siento. Me siento mal, me siento indigno, me siento como un gusano, para que me entiendan. Purifícame como con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Se sentía sucio. ¿Seguimos? Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Dios lo había abatido a él? ¿En algún momento Dios lo golpeó? Sí lo golpeó en el sentido de que murió su hijo. O sea, ella estaba embarazada y el niño murió. Entonces, cuando viene un abatimiento pegado con el arrepentimiento y con la conversión, cambio del corazón, es horrible. Es horrible. Entonces, a veces Dios usa todo junto para trabajarnos y llevarnos a tener una actitud y un corazón agradable a Él. ¿Seguimos? Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. La mayor preocupación de David era esta: no me deseches, no me quites tu espíritu. A veces nosotros estamos tan afanados en las cosas y los pecados están allí y los errores que no los vemos, pero no estamos ni preocupados ni de que Dios vaya a desechar ni que nos vaya a quitar su espíritu. Eso es lo último en lo que pensamos, no porque tengamos una seguridad de salvación, que así debería de ser, sino porque ni pensamos en eso, porque es, como decirte, es otra historia. Está tan duro el corazón que no piensa que está lastimando y lastimando y lastimando a Dios, y que hay, aunque sea una muy leve posibilidad de que Dios retraiga su espíritu. Y obviamente eso no sería bueno, porque puede venir el enemigo aprovechándose, ¿verdad?,
de que Dios retrajo su espíritu, quitó su protección y viene un golpe muy duro, o inclusive la persona pueda apartarse totalmente. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando el corazón está quebrantado, el gozo de la salvación, que era el gozo grande que tenía la persona, ya no se siente. ¿Me explico? Pero después de que el quebrantamiento trabaja, vuelve el gozo de la salvación. Esa es una tristeza temporal. Es una tristeza que trae vida. No es como la tristeza que trae el mundo, que eso no produce vida. Cuando Dios, de hecho, bíblicamente hay texto al respecto, que la tristeza que trae Dios es precisamente para salvación. Entonces, ¿Dios quiere entristecer a su pueblo? A veces. A veces. Porque una manera de quebrantar el corazón es abatiendo. Otra forma de quebrantar el corazón es a través de la palabra. Porque la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta los tuétanos. Es cortante. O sea, la palabra, la predicación, para que me entienda, aún leer la Biblia a veces te quebranta, pero también la predicación, la palabra te confronta y claro, uno siente como que le clavan un puñal. Entonces, pero esa tristeza es para luego que venga el gozo. No puedes seguir con esa actitud todo el día o toda la semana, eso es solo temporal. Vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces Dios usa las tribulaciones para abatirnos y quebrantarnos. ¿Estamos? El dolor, las circunstancias de la vida, pero también usa su palabra. Pero ¿sabe también que usa Dios para quebrantar el corazón? El no. Cuando Dios dice no a algo que queremos mucho, uy, eso. O dígame usted, si no es así, que usted anhela algo. Bueno, que lo digan los niños, ¿verdad? Cuando ellos vienen, papá, quiero tal cosa, y me compra tal cosa. No. El corazón se quiebra, porque es un no. Entonces, cuando Dios dice que no a algo que estamos anhelando y deseando fervorosamente, pero que Él sabe que no nos conviene, Él dice no, y escuchamos el no y sabemos que es no, mentira que usted sale pegando brincos, sale dolido. Entonces, la palabra te quebranta, las tribulaciones o problemas de la vida te abaten, pero también el no te quiebra. ¿Qué más te quiebra? La espera. Cuando Dios te pone en pausa y pasa el tiempo y nada, y silencio y nada, y más silencio y nada, eso te va quebrando, ¿sí o no? Pero hay gente que vienen los problemas, viene la palabra, viene a veces el no, a veces viene el silencio y nada no quiebra. Todo lo que te pasa en esta vida, Dios lo ha ordenado, estructurado y permitido, y Él es sabio. Él sabe que sirve para ciertos objetivos. Y uno de esos objetivos es crear en ti un corazón quebrantado para que aprendas a rendirte a hacer su santa y bendita voluntad. ¿Recuerdan a Jesús en Getsemaní? No se haga mi voluntad, sino hágase como tú quieres. Él estaba triste. Él dijo, mi alma está abatida, está triste hasta la muerte. Si es posible pasar de mí esta copa, pásala, pero si no, hágase tu voluntad. Él es el ejemplo de rendición absoluta. Lo que él estaba diciendo, este dolor es horrible, este miedo que tengo, este agobio, esta opresión demoníaca, sabía lo que iba a sufrir en unas horas en la cruz, iba a sufrir como ningún ser humano ha sufrido, y es cierto, y si uno lo entiende, el sufrimiento de Jesús no solo fue
físico, también fue a nivel de alma lo que él padeció, y a nivel de carga atmosférica demoníaca, por decirlo de esa manera, porque nadie ha sufrido la carga demoníaca que sufrió Jesús. Y a veces nosotros estamos como tensos y atormentados, que no podemos dormir porque un espiritillo malo anda cerca. Cuando Jesús estaba muriendo, alrededor de la cruz estaban todos los espíritus más fuertes, y él los exhibió públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz. Ahí bajaron los demonios y ángeles caídos más fuertes, y él los sentía. Y todos los hombres pasan por el sufrimiento con la ayuda de papá, todos, hasta los inconversos. Pero Jesús lo pasó solo, porque sobre él fue cargado el pecado de la humanidad. Y no solo eso, sobre su cuerpo cayeron los síntomas de todas las enfermedades, porque por sus llagas fuimos curados. Entonces él pagó, absorbió el dolor del cáncer, los problemas de sinusitis, todo lo absorbió en esas 6 horas que estaba sobre la cruz, y todavía fue abandonado por la gente cercana. Lo dejaron solo. Los que él confiaba, se fueron. Estuvo solo, sin ayuda de papá, sin ayuda de ángeles, con la opresión demoníaca como ningún hombre ha sufrido, con el dolor en su cuerpo como nadie ha sufrido, porque, como le digo, fue cargado por los síntomas de la enfermedad. Él llevó sobre su cuerpo la maldición para poder luego sanar a otros por sus llagas. Entonces, todo vino sobre él y se lo llevó solo, aparte del sufrimiento que era la crucifixión, que no era así como que muy suave, y todo lo que le hicieron, lo avergonzaron, lo desnudaron, lo golpearon, y todo. Él piensa, en unas horas me va a pasar todo eso. Entra a un nivel de estrés que empieza a sudar tan tenso que sus gotas son como gotas de sangre. Y él le dice: papá, ¿puedes pasar de mí esta copa? Tengo que sufrir esto. Si tengo que sufrirlo, lo sufro, pero si no, ayúdame. Eso es lo que le estaba diciendo. Dios mandó un ángel a fortalecerle, para en el sentido de que no tuviera que sufrirlo al 1000 por 1000, pero él tuvo que pasar por esa agonía, tuvo que pasar por ella. Usted ni yo vamos a pasar por eso, nunca, aunque nos anuncien que vamos a morir el día y la hora, no vamos a pasar por ese nivel de estrés que él pasó. Pero en ese nivel, aún así, él se sometió. Y él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que entender que la vida está orquestada con un propósito. Que usted está aquí para saber dónde va a pasar la eternidad. Este no es el tránsito final. No tiene sentido si vivió 40 o 50 años que ese fuera el tránsito final. Esto es solo una prueba, es un test para saber dónde vamos a pasar la eternidad. Pero la gente no lo entiende. Entonces Dios nos ha permitido vivir. ¿Para qué? Para que aseguremos un lugar en la eternidad. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y al Cristo al cual es enviado. El objetivo de Dios es que conozcas a Dios aquí en la tierra para que te vayas por la eternidad con Él, no que pases una eternidad sin Él. Entonces, Jesús, esos 33 años que vivió, sabía que iba a vivir 33 años. Él sabía que iba a vivir hasta cierta... Él sabía cuando ya su día se acercaba, lo sabía, lo tenía claro. Fueron 33 años de obediencia y sumisión. No todo era gusto de él. El gusto de él era hacer la voluntad del Padre. Entonces, cuando el corazón está en rendición, el deleite no es por lo que recibe, el deleite es por estar sometido a la voluntad de Dios. Eso trae un placer, una satisfacción, porque a veces lo que recibe es malo, a veces lo que recibe no parece tan bonito. Entonces, ¿cuál es el punto, pastor? Ok, vamos a seguir bajo la línea. Seguimos en el Salmo 51. Ya me detuve bastante, no me tengo que ir más rápido.
Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Después de qué? Después de que Dios cree en un corazón limpio y purifique todo eso. Sigamos. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. ¿Quién había sido el homicida? Él. Líbrame de homicidios. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Lo ven? ¿Qué busca Dios? Quebrantar. Entonces dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Hoy les estoy hablando de una actitud de corazón quebrantada. En ese sentido, el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Todo eso va junto. Un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado, es parte de lo que te estoy diciendo en general. Un corazón quebrado. ¿Ok? Quebrado para que salga vida. Usted tiene que imaginarse, eso es como un coco, su corazón. Y Dios le da para que salga el agua. De adentro de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces Dios quiere corazones quebrantados continuamente para que la humildad y la mansedumbre sea continua. Pero a veces, reitero, nos endurecemos. Y al endurecernos, Dios tiene que trabajarnos y quebrantarnos. Y va a usar la palabra, el abatimiento que viene por las tribulaciones, los problemas, para que usted me entienda, noticias fuertes, cosas duras que pasan en la vida, la muerte de un ser querido, la pérdida de, no sé, dinero, trabajo, lo que sea, todas esas malas cosas, un amigo que te hizo una mala jugada, lo que fuera, todo eso que te quiebra, pruebas de la vida, para que la tomes con la actitud correcta. Entonces Él usará la palabra, usará las pruebas, usará el no, porque a veces estás orando y estás todo esperanzado, emocionado con tal, y ya llega y dice no. Y cuando dice no es no. Y hacerte esperar. Todo eso te desanima, por decirlo de esa manera, te quiebra, te martiriza, te va despedazando por dentro para llevarte a un objetivo, que tu corazón vuelva a ser suave, humilde. Pero a veces pasa el tiempo, pasa la palabra, pasan las tribulaciones, pasa la espera, pasan los no, y el corazón no vuelve a esa actitud suave. Hubo hombres que fueron procesados por Dios por medio del fuego, dice uno. David fue uno, y ya sabemos que David varón conforme al corazón de Dios. Sí, claro, porque hará todo lo que quiero después de que lo quiebre. Y esa es la parte que no entendemos. Job, hombre como él no había en la tierra, varón perfecto, ¿verdad? En sus caminos. Pero Job fue procesado de una manera terrible. Y usted lo sabe, para los que leen Biblia. Pasó de ser el hombre más rico de la tierra en ese momento en Mesopotamia, todo ese sector, que era el territorio más rico de la tierra. O sea, pasó de ser un magnate a ser un mendigo en cuestión de horas. Le saquearon todo, tus negocios se cayeron, todo se le vino abajo. ¡Fum! Pasó de ser padre de varios hijos a quedarse sin hijos en cuestión de una hora. Todo le fue quitado. De tener un matrimonio estable a que la esposa se le volviera en cuestión de una hora o poquitas horas. Y tener problemas físicos de enfermedad, de ser saludable, a entrar de enfermedad en cuestión de horas. O sea, le cayeron todos los males de golpe, para que se me entienda. Pero Job, sabemos que él abrió puertas para que muchas cosas le pasaran. A él, y obviamente sus hijos abrieron puertas para que les aconteciesen ciertas cosas. Pero Dios, cuando Dios confronta a Job, Dios no se pone a explicarle los por qué le pasaron las cosas. Es más, ni siquiera Job le pregunta a Dios
por qué le pasaron las cosas. Dios lo que empieza es a encararlo y a confrontarlo y a decirle: ¿usted quién es? ¿Dónde estaba usted cuando yo estaba creando el universo? ¿Dónde estaba usted cuando yo formaba las heladas y las constelaciones? ¿Usted quién es para que usted se me plante? Dios lo confronta en medio de un torbellino, para los que han leído el libro de Job. Y Job se arrepiente. Pero ¿qué dice Job? Siendo un hombre sabio como ninguno. Usted lee el libro de Job y Job estaba lleno de sabiduría. Se portaba bien. ¿Estamos? De hecho, que hasta Satanás, Dios lo puso como ejemplo delante de Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? En el mismo capítulo 1, varón perfecto en sus caminos. O sea, hasta Dios rajaba con Job delante del diablo. Pero Job fue quebrantado. Porque no es si eres bueno o no eres bueno, porque bueno solo hay uno, bueno es Dios. El punto es que hay momentos que el corazón necesita ser quebrantado para ser pasado a otro nivel y para que no permanezca demasiado rato duro, porque entre más tiempo permanece duro, más duro se vuelve. Entonces eso no es el punto de si eres la mejor o el mejor cristiano del mundo o no. Vas a ser quebrantado en algún momento. No es mal ave de mal agüero. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido a ti. ¿Ok? Entonces Dios te va a confrontar a través de la palabra, a través de la espera, a través de negativas y a través de pruebas. Quiéralo o no lo quiera. Si no lo quiere, le va a pasar. Él te retribuirá, quieras o no lo quieras, dice el libro de Job. Te guste o no le guste, le parezca o no le parezca, mientras esté vivo, usted va a ser sometido a esto que está diciendo el pastor. Pero Job, en el capítulo 42, del 1 al 6, él es confrontado y Dios se le aparece poderosamente en un torbellino y le habla. Y él oye la voz del Altísimo y se da cuenta que él se estuvo quejando y quejando, que por qué esto a mí, por qué esto a mí, por qué esto a mí, mientras Dios no se le aparecía. Pero cuando Dios se le apareció, nada de los por qué. Porque así es el ser humano. A veces ¿por qué? Y se presenta a Dios y dice: bueno, aquí está el asunto. No, ya no. ¿Ok? Porque así somos. Y Él sabe y nos ama. No quiere decir que uno no pueda presentar con temor reverente cuestionamientos delante de Dios. De hecho, que en privado es cuando lo hace, en tus tiempos de oración. Pero Job no estaba presentándolo en privado. Él estaba haciendo sus quejas públicas delante de sus amigos. Se estaba quejando. Cuando yo esperaba bien, me aconteció todo eso. Si no, yo no me sentaba con los malos, ni me burlaba de los que sufren, sino que ayudaba al pobre y al menesteroso, y ahora sí me paga. ¿Me explico? Dios andaba buscando algo contra mí. Claro, lo decía delante de los muchachos, los amigos, los señores estos que se reunieron con él. Entonces tu queja no debe ser delante de los hombres. Tu queja y tu lloro debe ser en privado con Dios. Job se estaba quejando delante de los amigos y se estaba justificando más que a Dios. Eso es lo que enseña el libro de Job. Usted es tan bueno, entonces no tiene que pasarle nada malo. En pocas palabras diría Dios: ay, tan bueno mi chiquito y tan buena mi chichi. Bájese esa nube, Job. Después de que Dios lo confronta, primero Eliú lo reprende y le dice que se ha ensoberbecido y le dice las cosas por las cuales él ha pecado. Entre ellas, obviamente, sabemos que Job pecó por incredulidades. Lo que temí me aconteció, para no entrar mucho en el libro de Job, que ha sido un libro muy mal interpretado por algunos. No es que la soberanía de Dios te haga que le caiga todos los males así nada más por nada. Él trabaja algo, y lo que él está trabajando es que el corazón de Job se había endurecido, entre otras cosas. El espíritu necesitaba ser quebrantado. Pero era el hombre más bueno de la tierra, por más bueno que seas, hay momentos que el corazón deja de pasar de un proceso de suavecimiento y se empieza a endurecer. ¿Ok? Cuando ya Dios lo confronta, ¿qué hace Job? Le responde a Dios, ahora sí, pero oigan lo que dice Job. Respondió Job a Jehová y dijo, Job 42:1. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué estaba diciendo? Tú leíste hasta mis pensamientos. En privado tenía dudas.
En privado tenía sentimientos de soberbia. En privado ya no era el mismo Job. Por dentro, ahora me doy cuenta que me había endurecido. Y alegando y explicándole a mis compañeros, hablaba sabiduría, pero ¿sabes qué? Hablaba lo que ni siquiera yo sabía que era lo correcto. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Yo estaba defendiendo mi causa y hablaba como un buen cristiano, para que me entiendan, aunque no era en ese sentido. Y los que debatían conmigo no podían encontrar mis faltas, porque me portaba mejor que todos ellos juntos. Pero tú lees mis pensamientos, tú conoces mi corazón. Y aun cuando yo sabía muchas cosas y hablo con sabiduría, porque Job era más sabio que todos ellos. Y usted lee el libro de Job y Job conoce de astrología, conoce de ciencias, conoce de física, conoce de todo. Job era un sabio elocuente, entendido en la palabra cuando ni siquiera había palabra escrita. Él tenía revelación por su trato con Dios en privado. Dios le mostraba y le revelaba muchas cosas. Entonces Job no era que era un inepto. Job era el hombre más justo de la tierra. Pero le acontecieron todos estos males. ¿Por qué Dios lo permite? Porque por más bueno que seas, tu corazón se puede endurecer. ¿Quiere decir que te volviste malo? No, quiere decir que necesitas ser procesado. Pero el mismo Job, después de que Dios lo confronta, el Espíritu de Dios le abre los ojos. Entonces dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que está hablando tonteras? Job es el que lo está diciendo. Y se está diciendo él, para él. ¿Quién es el que? Dios. ¿Quién es el que está hablando tonteras? Por supuesto que yo te estoy diciendo tú dices eso tonteras. Él está cuestionándose a él mismo. Porque después de que la presencia de Dios cae sobre ti y te muestra que tu corazón ha estado endurecido, tus ojos son abiertos, te das cuenta que tus argumentos delante de Dios eran falacias, eran tonteras lo que decías. ¿Quién es el que oscurece el consejo? Sin entendimiento. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Estaba ciego, no entendía, no conocía tu grandeza, Dios. Había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué ahora habla así y ya no se queja ni justifica? Porque cuando la presencia de Dios cae sobre la persona, sus pensamientos se aclaran, su visión cambia. La Biblia dice en el mismo libro de Job que no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas, por causa de la opresión del diablo, y por causa de las ideas que tenemos metidas, y por causa de nuestra propia autojustificación, y por nuestro propio ego, y todo lo que quieras. Usted no puede acomodar las ideas. Hasta cuando Dios viene sobre usted y la presencia de Dios viene sobre usted, sus ideas se aclaran y usted dice: no, hombre, yo estaba poniendo la atención en cosas que no son importantes, estaba defendiendo causas que no valen la pena, me estaba cansando por cosas que no tienen sentido. Es más, le reclamaba a Dios. Y ahora entiendo que no hay nada que reclamarle. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es la que te abre el entendimiento. Pero la presencia de Dios solo viene hasta que el corazón ha sido quebrantado y se arrepiente. Él siempre está contigo y siempre está conmigo. Pero hay momentos cuando viene un real arrepentimiento y quebrantamiento y Él mismo lo provoca. Entonces, los problemas te ayudan a acercarte, porque te quebrantan. La espera, el no y todo eso te ayuda a estar en la posición apenas listo como para que Dios nos prepare para que. ¿Me explico? Pero hay gente que puede pasar por problemas,
y todo eso, y su corazón sigue duro y parece que nunca se va a quebrantar. Pero hay otros que es como una preparación. Dios te está llevando a un punto donde ya estás, y cuando tú dices, Señor, perdón, me arrepiento, entonces dice, ahora vengo sobre ti y te abro los ojos. Y cuando la presencia de Dios viene, los argumentos desaparecen. Entonces, joven, todo lo que usted lea el libro de Job, todos los argumentos de Job, y cuando Dios se le aparece, Él no le pregunta nada, ni le pone una queja. No porque le tuviera miedo, porque por supuesto también le tenía miedo. Porque cuando la presencia de Dios cae, uno llega a temer. Pero no solo por eso, sino porque la mente se aclara. Y uno entiende, no, yo estaba hablando tonteras. Estaba orando por cosas que no son tu voluntad. Estaba haciendo cosas que no te agradan. Entonces, ¿para qué no hablemos de ese tema? Te voy a preguntar cosas importantes y tú me vas a contestar. Eso es lo que Job le estaba diciendo. ¿Cuál era el dolor de Job? ¿Por qué murieron mis hijos? Eso no es importante. ¿Por qué quedé en pobreza? ¿Por qué estoy enfermo así? Pero cuando Dios se le aparece y ya le habla con voz audible, Job no le pregunta nada de eso. Job lo que dice es, yo hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco. Ahí está el sentimiento de quebrantamiento, igual que el de David. David se sentía que se aborrecía. ¿Cómo hice eso? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo pude? Me siento sucio, indigno delante de ti. ¿Cómo pude hacer eso? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Cuando usted o yo llegamos al punto de entrar delante de la presencia de un Dios santo y perfecto, con una actitud quebrantada de decir, ¿quién soy yo para estar en tu presencia? ¿Qué he hecho yo para que tú me prestes atención? ¿Qué valgo yo para que tú me visites? Es porque el corazón se está quebrantando. Pero cuando uno entra, estoy cansado de esto, Dios, y es que tú no me oyes, hay una señal de que ahí no está mucho quebrantamiento. ¿O hasta cuándo? Estoy harto. Ni hablar, si lo dice delante de Dios y se saca todo su trauma delante de Dios, es un poco pasable, pero todo eso hasta lo dice delante de los hombres. El corazón quebrantado tiene otra perspectiva del mundo. Cambia, uno cambia, ve las cosas diferentes. Así como cuando no eras cristiano y te volviste cristiano, viste el mundo diferente. Cuando el corazón no está quebrantado y Dios te lo quebranta y se abren los ojos, tú ves todo diferente. Las cosas que eran antes importantes, ahora tú dices, eso no es importante. Se sulfuraba porque le robaron, se metieron a la casa y le robaron el televisor. Eso no es importante. Lo importante es que no le tocaron los chiquitos. Lo importante es que todavía está vivo. ¿Me explico? Pero cuando la persona no tiene claridad, sus ojos están cerrados. Y eso lo puede frustrar. ¿Por qué? Si yo siendo cristiana, mis finanzas son del diablo y no tiene paz. Y no disfruta. ¿Por qué? Porque su corazón está duro. Sus ojos se han cerrado. Entonces los ojos se abren cuando el corazón se suaviza. Los ojos de Job se abrieron cuando Dios lo quebrantó. Los ojos de David se abrieron cuando Dios lo quebrantó. ¿Quieres que tus ojos se abran? No pueden ser abiertos si no viene quebrantamiento. Y eso es lo que la parte del ser humano no le gusta. Al ser humano a nadie le gusta. A mí no me gusta. Pero eso no quiere decir que no sea necesario. ¿Seguimos? Dios también usa la vergüenza, pública, para prepararnos para el quebrantamiento.
Te cité la palabra, las pruebas, ¿verdad que sí? Te puse por ahí, problemas de la vida, el no de Dios, cuando Dios pone freno de mano y una vez y cierra puertas, el no de Dios también duele, y los tiempos de larguísima espera quebrantan el corazón. Todo eso preparan el corazón para ser quebrantado, corrijo. Preparan el corazón para ser quebrantado. Lo que quebranta el corazón es Dios. ¿Ok? La vergüenza pública también. Juan 21 del 4 al 8. Ya casi voy a ir aterrizando. Creí que estaba. Esa es la hora correcta, ¿verdad? Esto está adelantado. Ya casi voy terminando. Espero que me estén siguiendo. ¿Está aprendiendo? ¿Están escuchando? Okay. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Eso es menos de 100 metros. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. ¿Ok? Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Ok, ahí vamos a poder seguir la historia, pero vamos a ubicar un poquito para cuestiones de detalle. Si usted ve la historia y la analiza, Jesús ya se empieza a aparecer a sus discípulos, y un día están pescando después de su resurrección en la playa, y ellos están ya cerca de la orilla, seguramente ya regresando, porque habían pescado, no pescaron nada, y ya seguro la barca está cerca de la playa, y hay un hombre en la playa y le dice: ¿pescaron algo? Nada. Tiran la red a la derecha, la tiran en obediencia, y cuando sacan está cargada de peces. Entonces Juan se da cuenta: ay, Pedro, eso no es cualquier hombre, ese es Jesús, ese es el maestro. Pedro, que andaba calzoncillo, para que me entiendan, había quitado la ropa y andaba nada más así, cuando supo que era Jesús, se tiró al agua. Todos los demás salen con los peces y Pedro se queda en el mar ahí chapuceando. ¿Por qué? Avergonzado. ¿Por qué? ¿Por qué se sentía avergonzado? Porque él había negado al maestro públicamente, uno, y dos, porque ahora estaba sin ropa. Y cuando el corazón es quebrantado, uno se avergüenza de su condición, y hasta las pequeñas cosas lo hacen sentir a uno indigno delante de Dios. Entonces, luego Pedro sale, come y todo lo demás, y ahí luego Jesús le pregunta que si lo ama, y Pedro le dice que sí. Jesús le vuelve a preguntar, y le vuelve a decir sí, le vuelve a preguntar, y le vuelve a decir: tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. La tercera: apacienta mis ovejas. El corazón de Pedro ya venía quebrantadito. ¿Por qué? Porque él sabía que él había negado al Señor, había huido, se había portado cobardemente, pero ahora Jesús se le empieza a presentar, pero todavía él no está en la actitud totalmente restaurada, pues todavía se siente un poco indigno y avergonzado, pero eso lo va llevando. ¿Por qué? Porque todo eso, la vergüenza pública, te sirve para luego llevarte a presentarte con una actitud de quebrantamiento correcto. Cuando ya el corazón está saneado, corregido, la relación con Dios mejora, pero la actitud de corazón sigue siendo mansa y humilde y quebrantada. Ya no es el mismo Pedro que: Señor, no te negaré. Jesús llega y le dice: ¿me amas? Sí te amo. ¿Me amas? Sí te amo. ¿Me amas? Sí te amo. Apacienta mis ovejas. 3 veces. Tú lo sabes todo, Señor. Ya baja el moco. Antes no: yo jamás te negaré, aunque me mate. Y se plantó y se plantó, y nunca bajó el moco.
Pero cuando ya el corazón está quebrantado o en proceso de quebrantamiento, la persona recuerda su vergüenza. ¿Me explico? Y se acordó Pedro seguro mientras Jesús le decía en la primera: ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. En la segunda: ¿me amas? Tú sabes, te amo, Señor. Y en la tercera: ¿me amas, Pedro? Uy, si hace pocos días le fallé. Señor, tú lo sabes todo. Ya bajó, ya va a bajar. ¿Por qué? Porque el que es quebrantado tiende a bajar. El que no es quebrantado no tiende a bajar, tiende a seguir seguro en su altivez. ¿Me explico? Job bajó, David bajó, Pedro bajó delante de Dios. Porque cuando eres quebrantado, Dios empieza a tratar contigo y luego empiezas a bajar tu actitud. Te bajas del trono de la soberbia, del trono de que yo puedo, del trono de que yo sé, del trono de que Dios no hace nada, al trono de que hágase tu voluntad. Lo que tú digas, Señor. ¿Me explico? Entonces todos ellos fueron procesados. Y al final Pedro, ya usted puede leer la historia, ve que viene siguiéndolo Juan, y a mí me encanta esa parte. Mientras él está con Jesús en la playa caminando, Juan viene escondido y le dice: ¿y este qué? Y Pedro, ¿y qué le contesta a Jesús? ¿A ti qué? ¿De qué le importa? Usted sígame. Chiquito, calladito y obediente. ¿Me explico? Porque cuando eres quebrantado, Dios te puede hablar como Él quiera y te puede tratar como Él quiere. Pero cuando no eres quebrantado o no soy quebrantado, somos hiper, mega, requete sensibles. Entonces, si Dios hace algo que no nos parece, nos resentimos y dejamos de congregarnos, de leer la Biblia, dejamos de orar, nos hacemos los chiquitos dolidos, etc. Pero cuando eres quebrantado, te rindes, y cuando Dios te dice no, entonces tú dices: hágase tu voluntad, y vas a Él en oración y te rindes más. Cuando viene la prueba que no te gusta y tú dices: Señor, tengo que pasar esto y la prueba es horrible, tú dices: bueno, ay, hágase tu voluntad, y lo buscas más. Cuando te tiene esperando y esperando y esperando, tú dices: Señor, aunque tenga que esperar más, te buscaré más, y hágase tu voluntad. Cuando viene una palabra como la que está lanzando el pastor y no agrada y el corazón no está muy quebrantado, no, seguro lo dice por mí, no me parece, y esto y otro, se resiente. Cuando el corazón está quebrantado: uy, me dolió, siento horrible, Señor, pero tienes razón, hágase tu voluntad. Cuando eres avergonzado públicamente, y ahí tenía otro ejemplo, por ejemplo, quería poner el ejemplo de Pablo, pero ya por cuestión de tiempo voy a evitarlo. Cuando Pablo va a la iglesia de Corintios, y Pablo va y dice que estuvo entre ellos con enfermedad, tenía un problema en los ojos, y aún así le recibieron. Pablo, sanador, Dios lo usaba en sanidad, está enfermo y no se sana y tiene que ir a predicar estando enfermo. Y era evidente su enfermedad, porque dice que los corintios, él decía: si aún hubieras podido sacaros vuestros ojos y dármelos a mí, los hubieras hecho porque me amáis. O sea, era evidente, seguro tenía los ojos hinchados de alguna enfermedad que le vino. Y algunos dicen, y yo lo creo, que esa enfermedad no era normal, era producida por un demonio. Porque Pablo decía que tenía un aguijón en la carne que lo abofeteaba continuamente, no todos los días, pero que lo abofeteaba, y le había pedido al Señor que lo quitara de él 3 veces. O sea, cuando eres avergonzado, estás orando y predicando, y Dios sana, y Dios liberta, y todo lo demás, y Dios puede, y de repente apareces ahí con una úlcera en el pie recto y todo el mundo viendo. ¿Qué es lo que hace la gente? No, que es el que sana a otro. ¿Por qué no se sana a sí mismo? Eso fue lo que le dijeron a Jesús. Dios restaura los matrimonios, y ven problema en tu matrimonio. No, que ese era el que decía de restauración. ¿Y por qué no se restaura él? Porque la gente es así. Entonces Pablo es avergonzado públicamente, pero no deja de predicar.
¿Me explico? ¿Me entendió? Pablo podía pararse y decirle: Dios, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? No me van a creer. ¿Cómo voy a hablarles de que tú sanas y libertas y mira cómo tengo la cara hinchada? ¿Por qué lo permites? Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Estoy tratando contigo. A mí no me interesa lo que opine. Yo estoy trabajando tu corazón y lo estoy manteniendo humilde, para que la grandeza de las revelaciones no se me subiera a la cabeza, dijo Pablo. No me exaltasen sobre medida. Me fue dado este aguijón en la carne para mantenerme humilde. Entonces Dios a veces usa una vergüenza pública para avergonzarte, para que te mantengas humilde. Te exhibe delante de gente. Dios me protege y Dios me guarda y me libra del diablo, y sale por allá y lo agarra un piedrero y le pega 3 patadas y lo deja tirado ahí en la cuneta y todo el mundo grabando en Facebook. Eres avergonzado. Y dice: pero Dios, ¿por qué? Si ninguno de los tuyos son jamás avergonzados, ¿por qué permitiste esto? Para que seas quebrantado. Porque la vergüenza pública, los no, la confrontación de la palabra, el tiempo de espera, las tribulaciones y aún pérdidas de la vida, son las cosas que yo utilizo para prepararte. Y cuando tu corazón está sensible y reconoces tu error y me dices perdón, en vez de quejarte, pongo mi presencia sobre ti y ella te lleva al quebrantamiento. Y cuando estás quebrantada o quebrantado, tus ojos se abren y tú dices: bueno me fue haber sido humillado delante de Dios. Qué dicha que me apaleó aquel piedrero. Qué dicha que se me hincharon los ojos. Qué dicha que diría Job, que se murieron mis hijos. Porque si no, no hubiera entendido cómo estaba mi corazón. ¿Entendió? David fue el que dijo: bueno me fue haber sido humillado delante de Dios. Cuando usted lee el Salmo 89, ¿qué pasa en la historia de David? David habla de que él fue llamado por Dios y Dios le dio un pacto y le dio promesas, y entre las promesas que estaban era: ninguno de tus enemigos, usted lo puede leer, bueno, solo para la proyección ahí, por cuestión de tiempo no lo voy a leer, pero nada más para quitarlo. Salmo 89, 19 al 24 lo va pasando, que los enemigos no se enseñorearían de él. Pero ¿qué dice David? Hubo un momento donde los enemigos pasaban encima de él, y David dice: tú dijiste esto, esa era la promesa, pero está pasando lo contrario. Mis enemigos me están vapuleando. Pero David entendió una cosa: mi único escape no es cuestionar, mi único escape es rendirme a Dios. ¿Me explico? Entonces, cuando está la promesa, pero parece que la promesa no se está cumpliendo, se puede estar leyendo ahí lo están proyectando. Dice: no lo sorprenderá el enemigo ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Salmo 89, 22. Dios le dijo eso, y David está diciendo: tú dijiste esto, que esto no me pasaría. ¿Estamos? Pueden seguir proyectando para que los hermanos vayan viendo. Pero va terminando y usted lee, por ejemplo, en el 89, 38 al 42. 38 al 42. Ahí usted vio la proyección. David tenía promesas, pero parece que no se cumplían, porque estaba siendo procesado. ¿Me explico? La promesa se cumple, pero no quiere decir que se cumpla todos los días. Al final se le cumplió. Él venció sobre todos sus enemigos y todos se rindieron. Pero mientras viene la promesa, usted puede tener momentos que parece que la promesa no se da. ¿Me explico?
David dice después, pero ¿qué pasa, Señor? Tú aportillaste todos mis vallados, has destruido sus fortalezas. Está hablando de las fortalezas de David. Bueno, pero el 39 decía más atrás un poquito. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Acuérdense que David lo hicieron huir a Absalón. ¿Me explico? El 39 era. Ahora el 40, el que acaba de leer, ¿sí? Aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. Está hablando David, a Dios le está diciendo. Lo saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio de sus vecinos. O sea, David está diciendo, tú me prometiste que mis vecinos estarían a mis pies, que no habría mal que me sorprendería, y ahora todo el mundo hace conmigo lo que le da la regalada gana. ¿Qué está pasando, Dios? Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. ¿Qué está pasando, Dios? Eso es lo que decía David en privado. Y Dios le contestaría, te estoy procesando, quiero quebrantarte, quiero mantenerte con una actitud humilde y sensible a mí. Y para ello necesito que a veces sufras. Pero hay un pacto que tú dijiste que estaría arriba y no abajo, lo sé. Pero a veces necesitas estar abajo para que te has quebrado. Pero estás rompiendo el pacto, no. Esto es temporal, llegará el momento cuando tú estarás arriba y no abajo, pero ahora estoy tratando contigo. ¿Aló? ¿Entendió? Y David tenía las mismas dudas que usted tiene, pero la diferencia de David es que después de eso él terminaba alabando a Jehová y metiéndose más con Dios, no apartándose de Dios. Porque tenía un corazón quebrantado, y el corazón quebrantado siempre busca la presencia de Dios. El corazón duro se aparta de Dios. Dios necesita crear en ti un espíritu quebrantado y un corazón manso y humilde, iglesia. ¿Lo entendió? ¿Lo comprendió? Y termino. Estamos en prácticamente tiempo y me queda solo, y no lo voy a leer, no lo voy a dar, solo voy a resumir la historia en 5 minutos. Pero yo creo que ya entendiste el mensaje que quise poner delante de ti. Rendirse es más allá que llorar. Rendirse es someterse verdaderamente bajo la mano de Dios. Venga lo que venga. Y entre más doloroso sea, más te acerca a Dios. Entre más negativo parezca ser, más te acerca a Dios. Entre más el tiempo de la espera, más te acerca a Dios. Entre más rotundo el no, más te acerca a Dios. ¿Por qué? Porque ya el corazón no puede vivir sin Dios. Entonces, nada deberías separarte de tu relación con Dios. Y cuando digo literalmente nada, es nada. Y nada debería de endurecerte o enfriarte. Y cuando digo nada, es nada. Y si algo te endurece a ti o a mí, es porque el corazón se endureció y necesita ser quebrantado. Termino la historia. Y solo para referencia, por cuestión de tiempo, poco para ustedes. Estoy a 3 minutos, entonces tengo que hacerlo como en 5 para cerrar. En 1 de Samuel, capítulo 30, del 1 al 8, relato esta historia. David fue un hombre con corazón quebrantado. Quiere decir que David nunca sufrió. David sufrió mucho. Sufrió rebelión entre su familia, sufrió muerte de sus hijos, sufrió violación de hijos entre hijos de ellos, sufrió traición en el reino, sufrió momentos que los enemigos se le levantaron y empezaron a enseñarse, sufrió momentos que un mismo rey lo persiguió por toda la tierra y tuvo que irse a tierras extranjeras, sufrió problemas con sus esposas, sufrió que le violaron a sus esposas, a sus concubinas. David sufrió. Pero nada de lo que le pasó lo apartó de Dios, sino que lo metía
en Dios. ¿Lo tienen? Segunda de Samuel. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego. David se fue para el territorio de los filisteos. Obviamente Saúl lo estaba persiguiendo y todo lo demás. Luego él regresa con sus hombres. Había dejado en el campamento a sus mujeres, a sus niños y sus bienes. Cuando él llega, resulta ser que el hombre de Dios, el ungido de Dios, el que tenía las promesas de Dios y el líder de 600, cuando llega no hay nada. Le robaron, se le metieron los ladrones, se llevaron todo, las mujeres, los niños y todo. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, o sea, los llevaron esclavos, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, donde vivía la casa quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. David lloró. Era humano, igual que Cristo, igual que Pablo, igual que Job, igual que todos, igual que usted, igual que yo. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Se llevaron sus dos mujeres. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Seguimos? Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores y los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Hasta ahí hacemos pausa. David le robaron y se le llevaron todo. Ya lo habían ungido, ya se sentía el rey. Venía con gente, y la gente que con él estaba, sus hombres de guerra, sus fieles que le habían jurado lealtad, ahora pensaban en matarlo. Sin esposas, sin hijos, sin la ciudad que había construido, sin nada, siendo el ungido de Dios, y con los que estaban apoyándolo pensándole en cortarle la yugular. Todos en amargura, todos llorando porque se les habían llevado todos. Y David lloraba también, probablemente se quejaba en privado también, pero también se fortalecía en Dios. No entró en amargura, sino que se metió más con Dios, a diferencia del resto del pueblo que solo lloraba y se separaba de Dios. Él se metió en Dios. Fue a consultar al sacerdote y le dijo: busquemos el efod, necesito hablar con papá Dios. He estado buscándolo, pero no hay respuesta. Y habló con Dios. No le preguntó por qué se llevaron a la esposa. No le preguntó nada. Nada más si podía, después de que Dios le dijo que podía alcanzar a los merodeadores. ¿Puedo alcanzar a los que me robaron? Se llevaron mi gente, porque entendió que estaban vivos. Dios se lo mostró. Sí, los sigo, sígalos, los alcanzará. No fue: ¿por qué permitiste esto? Si yo soy tu ungido. Él sufrió, él lloró, pero se metió en Dios. Salió, los siguieron, no lo mataron sus hombres, alcanzaron a los enemigos, los capturaron, los vencieron, les quitaron todo el botín y recuperaron toda su familia. Y fue tanta la plata y el oro y las cosas que recuperaron que hasta repartió por las ciudades de Israel donde él había pasado, y la gente lo había tratado bien. Mandó botín por toda la ciudad en agradecimiento, porque tenía un corazón agradecido. Pero David sufrió. El corazón quebrantado va a sufrir. El punto es: ¿cómo va a reaccionar? Si reaccionas
y el sufrimiento te acerca a Dios y te abre los ojos, dale gloria a Dios por todo lo que has estado pasando. Pero si el sufrimiento te tiene en amargura, dolido, frustrado y apartado de Dios y pensando en largarte, arrepiéntete, porque ese corazón está más duro que un coco, y para sacarle el agua Dios tiene que pegarle bien duro. Padre, perdónanos, porque hemos puesto por delante nuestros planes, nuestros deseos y nuestros objetivos, nuestros anhelos, nuestras vanidades y nuestra ambición antes que agradar tu corazón. Padre, por favor, perdónanos. Hoy me arrepiento personalmente y te pido perdón, mas también pongo al pueblo delante de ti y te pido, Señor, crea en nosotros un corazón agradable a ti. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a seguirte continuamente. Crea en nosotros una actitud de quebrantamiento y de humildad continua. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, y haz lo que tengas que hacer para provocar que eso acontezca. Si tenemos que esperar más, esperaremos en Jehová. Si tenemos que sufrir más, sufriremos en Jehová. Si tenemos que ser confrontados más con palabras, lo recibimos. Si tenemos que ser avergonzados, lo recibimos. Padre, en fin, lo que tengas que hacer, hazlo, que tu siervo te dice: heme aquí, ayúdame a hacer tu voluntad, y ayúdalos a ellos también a hacer tu santa y bendita voluntad, y no la nuestra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.